Muy buenas noches, seguimos con los videos, con este estudio que estamos realizando, ¿sí? Para complementar todos los otros versículos que hemos venido realizando, ¿sí? Espero que que hayan entendido cada uno de los videos. Bueno, en esta noche, como ya les había dicho, que vamos a comenzar ya con el video de que lo que es la nueva creación, el nuevo nacimiento y la entrada al reino del Padre Eterno, ¿cierto? De pronto, vuelvo y pido excusas por ciertos pequeños errores, muchas veces que uno comete involuntariamente, ¿sí? Y espero que si me escriben y me hacen llegar su comentario, yo estaré devolviendo qué pasó y por qué se dice esto y por qué lo otro. En el otro video hice un pequeño análisis acerca del paraíso, pero entonces, vuelvo y corrijo, no es el paraíso, sino el Edén, en el milenio, que vamos a volver a entrar otra vez al milenio, no al paraíso, ¿sí? El milenio, lo que comenzó en Adán y Eva, que fue cortado por el pecado, entonces en el milenio se va a volver otra vez a hacer lo mismo del Edén, ¿sí? La continuidad del Padre Eterno, que eso es lo que quiso el Padre Eterno era con su creación. Bueno, entonces en este video vamos a comenzar a analizar lo que es gráficamente, lo que es la entrada la entrada al reino eterno, la nueva creación y el nuevo nacimiento, ¿sí? Pero todo tiene un filtro, todo tiene un porqué o una secuencia. Uno para entrar a una casa tiene que tocar y poder que se le admita y entrar, ¿cierto? Gráficamente he analizado y he puesto desde desde Edén, todo, esto es doctrina, ya la sana doctrina, desde el Edén, ¿sí? El problema del pecado, cómo el hombre es salido de la cobertura, sale de la cobertura del Eterno, pero a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre del Cordero, podemos volver a acceder, ¿sí? Acceder al Padre. Eso es lo más importante, eso es lo más increíble que cuando el hombre fue echado del paraíso, pues el Señor puso, ¿sí? Un cordero para que nosotros pudiéramos por medio de ese cordero volver otra vez a nuestro Padre, que esa es la idea principal. El Padre creó al ser humano para poder convivir y ser uno con los hombres, pero pues ustedes ya han estudiado o han analizado que esto se estropeó porque el hombre fue expulsado del paraíso y el Eterno sacó su gloria del hombre, pues ya la cobertura, no hubo cobertura de Dios a los hombres y quedó expuesto para que pues el enemigo del hombre tomara el control del mundo y del hombre, ¿no? Bueno, entonces este es algo muy sencillo porque esto ya es un estudio de varios videos, muchos videos, porque vamos a hacer un video aquí en el Edén, qué ocurrió, qué pasó, con todos los conceptos claros acerca de cómo se maneja Génesis en el Edén, todos los conceptos claros, porque eso es un poco confuso y muchas religiones, muchas denominaciones, como no tienen el Espíritu Santificador, entonces crean sus propias crean sus propios análisis y sacan sus propias conclusiones, ¿cierto? Conclusiones que le ayudan a tomar su doctrina errónea. Entonces aquí vamos a ver cuál verdaderamente es el significado de lo que pasó aquí en el Edén, ¿sí? Y cuál es la solución de ese problema que se formó allá y cuál es la solución aquí en la sangre del Cordero, ¿sí? Y cuál es el reino, qué es lo que es, qué es el reino de Dios, qué es ser una nueva creación, qué es nacer de nuevo, el sentido claro de lo que es esto. Entonces, todo esto va a ocupar una serie de videos. Yo les voy a hablar, los voy a poner en contexto del asunto, pero muy suavemente. Después lo analizaríamos con los videos, ¿no? Perdón, con los versículos. Los versículos acerca de que hablan acá cada cosa de estas, en cada parte de esta, ¿sí? De lo que es íntimamente el ser humano, aquí, íntimamente lo que cada ser humano tiene en su ser. Entonces, y lo que va a pasar en su ser, ¿cierto? Lo que tiene en su ser y lo que va a pasar en su ser, ¿cierto? Bueno, entonces ya vemos que vamos a hablar algo muy suave y sencillo. Vemos que Adán y Eva estaban aquí en el paraíso, ¿sí? En el paraíso, pero
hubo otro ser, aquí, pongamos aquí un ser, que intervino entre el Eterno y los hombres y dio una mala información, ¿sí? Le roba los sentidos al ser humano, ¿sí? Y ellos, lógicamente, que escuchan más la voz de Satanás y pues, lógicamente, cometen ese pecado, no el pecado en sí, sino ese pecado que sacó a Satanás de allá arriba, ¿sí? Del trono del Eterno, del lado del trono del Eterno donde lo expulsa. Esa es la soberbia, ese es el orgullo, ese es el querer más, ¿sí? Ese pecado fue el que verdaderamente hizo sacar a Adán y Eva. El pecado ya en sí es la consecuencia de eso que, que hizo que Satanás fuera expulsado. Asimismo, Satanás hizo que los hombres fueran expulsados, ¿sí? Y la consecuencia de ese pues fue la muerte y el pecado, fue una consecuencia. Pero el origen verdaderamente que el hombre fuera expulsado es otro. Entonces eso ya lo estaremos hablando bien, bien claro. Entonces el hombre salió del Edén, ¿sí? Y estuvo sin Dios y sin ley durante muchos tiempos, ¿cierto? Sin ley y sin Dios durante mucho tiempo. Luego, el hombre aquí, en otro tiempo, vino la ley. Vino la ley. Porque el hombre, antes de recibir la ley, no estaban sin ley. Estaban sin ley. Cuando salieron del paraíso, el hombre quedó sin ley con este tiempo. Sin ley espiritual, sin Dios. Pero el Señor tenía un plan para el hombre. Entonces, cuando da la ley a Moisés, era simplemente la ley de Moisés era para que el hombre reconociera que era un pecador, porque anteriormente todo lo hacía natural, el hombre no sabía que era pecador, ¿sí? Porque el único que sintió el pecado, los únicos que sintieron el pecado directamente fue Adán y Eva en su cuerpo. Sintieron la diferencia entre ser unas personas naturales, algo hermoso, a estar sucios, que es el pecado. Entonces son los únicos, pero los que nacieron, esa generación que comió nació, no, ya nació adecuada su mente al pecado, y eso era normal y natural, ya era un natural. Entonces, generación tras generación, venían siendo pecadores, unos más, otros menos, pero todo el mundo era pecador. Entonces, aquí viene el Eterno a Moisés y da la ley. Pero esa ley, Romanos 3, 19 en adelante, 20, habla que la ley es para que el hombre sepa que es pecador, entienda que es pecado. El dedo de Dios señala al hombre que es un fornicario, que es un adúltero, que es un asesino, que es un ladrón, que es todo lo que dice. ¿Pero qué? Porque el hombre no sabía eso. El hombre entendía eso. El hombre hacía todas las cosas naturalmente. Pero cuando el Señor ya pone las leyes, ya tiene un grave problema. Ya hay un grave problema aquí. El hombre ya entiende que, que eso que le gustaba hacer, ya está prohibido por Dios. Pero hay un problema, que cuando lo pruebe Dios, eso se pone más agradable para hacerlo. ¿Sí? Las cosas naturalmente eran normal hacerlas. Pero cuando el Señor impone su ley, el hombre ve que eso verdaderamente es malo, pero al hombre le agrada hacerlo mal. Entonces, con más fuerza va a hacerlo. Porque el Señor dijo que no lo hiciera, pero el hombre lo va a hacer mejor. Así es que se agrada mejor. Entonces, es de manera pecaminosa, como dice la Escritura. Es el pecado, pero un pecado pecaminoso. Sabiendo que es malo, lo hago. Anteriormente no sabía, era ignorante, lo hacía, pero por ignorancia. Pero ahora que yo sé que el hombre sabe que es pecado, lo hago y me complazco, me deleito en ese pecado. Ahí está. ¿Qué quiere dar con esto entender el Señor? Que el problema del ser humano no está en el exterior, en lo exterior, en el mundo. El problema del hombre está dentro. El pecado que mora en mí. Pablo lo dice. Pablo dice que el pecado que mora en mí, entonces el problema no está exteriormente, sino dentro del hombre. ¿Por qué ocurre esto? Porque si vamos al Edén, el espíritu inmundo que Satanás introdujo al hombre, un espíritu inmundo, y entonces el espíritu inmundo nos hace esclavos, ¿sí? Nos hace esclavos del pecado, somos esclavos del pecado. Entonces, si somos esclavos del pecado, ¿sí? Aparece en escena el libertador.
Si yo tengo un problema, si yo estoy enfermo, tengo que tener un médico. Tiene que haber un médico para mi problema. Entonces aparece ese médico, que es el Hijo del Eterno. ¿Sí? Entonces, como yo soy pecador, soy un esclavo del pecado, el ser humano es un esclavo del pecado, entonces aparece la solución. Satanás mete el veneno, el antídoto es el Hijo del Eterno. Su sangre preciosa, que será derramada ante todos los seres humanos a través del Espíritu Santificador, esa es la cura del veneno que introdujo Satanás al mundo, a la creación de Dios, a sus hijos. Bien, cuando aquí se reconoce que es un pecador, el Señor pues es misericordioso y al pueblo judío, como lo escoge entre las naciones para hacer su obra, entonces Él les da a que mataran un becerro, un becerrito, para que esa sangre, pues su culpabilidad no fuera tanta. Y entonces eso por un año simplemente suspendía su conciencia. Sus conciencias, las personas sabían que eran pecadores, pero para estar bien con Dios, entonces mataban, hacían el holocausto con su becerro, y entonces ese holocausto daba por un año. Su conciencia estaba tranquila por un año, pero al año volvían otra vez porque esa no era la solución. La solución no era simplemente cada año recordar los pecados. La solución era que hubiera un cordero que quitara los pecados total del mundo o de los seres humanos, un cordero verdaderamente que quitara la sangre del cordero, que quitara verdaderamente el problema del ser humano, que lo quitara, lo sacara del ser humano, para poder que el ser humano verdaderamente fuera a Dios limpio y puro y sin mancha, sin ese problema que metió Satanás atrás. Ahora bien, nótese que aquí está el cordero que representa un corderito. Vamos a dibujar un corderito. Bueno, aquí está Barrigoncito. Bueno, este corderito representa al cordero, al Hijo de Dios, ¿cierto? Este era muerto y su sangre, el holocausto, pues hacía que este hombre individual, la sangre ante Dios, estuviera su conciencia tranquila por un año. Pero esto no era el detalle. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, pues ya como el hombre tiene tanta maña, tanta cosa, pues el judío ya tomaba esto como cosa, pensaba, digo, bueno, yo cometo este pecado y este otro, y no importa, en el año voy a hacer el sacrificio por el cordero y ya, fresco, ya. De antemano ya hacían las cosas de maldad, antemano ya hacían las cosas, pero entonces el Señor sabe esto y les dice al pueblo de Israel que ya estaba harto de todo esto, ¿sí? Isaías 1:18, que ya estaba harto de todos sus holocaustos, porque lo hacían con mala intención, hacíamos pecado y hacíamos esto, pero la sangre del corderito pues solucionaba eso. Pero el Señor dijo, ya estoy harto de sus corderos gordos, ya estoy harto de todas esas cosas, le dijo el Señor un día al pueblo. Vengan y estemos a cuentas. Llama personalmente, venga y estemos a cuenta. Ahora ya no es con el becerrito, ahora estemos a cuenta. Ahora va a ser con mi hijo. Ese cordero inmolado, que fue ya inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice las Escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A ver, cuando ya el hombre, ya este corderito, ¿sí? Tenemos aquí, vamos a limpiar un poco. Vamos a limpiar un poco, ¿cierto? Cuando este corderito entonces ya es el Hijo del Eterno, lógicamente que el ser humano al de entrar, ¿sí?, a la sangre del cordero, pues lógicamente ya eso no va a ser por un año. Esa limpieza ya no va a ser por un año, porque estamos bajo un sumo sacerdote que se compadeció por nuestras debilidades. Un sumo sacerdote que al llevar la sangre al lugar santísimo, sabe por qué la lleva y por qué hace el sacrificio, ¿sí? Y estamos ante ese sumo sacerdote que nos compadece de nuestras debilidades. Entonces tenemos que a él tenemos que enfocarnos. Entonces cuando el hombre entra aquí y es rociado por su sangre, rociado, vamos a ver esto, sangre, rociado por su sangre, esto lo hace el Espíritu Santificador, rociado por su sangre, pues el hombre cuando ya sucede eso que es bautizado, se llama bautismo
del Espíritu Santificador. Este es el famoso bautismo del Espíritu Santificador, porque Juan ciertamente bautizó en agua, pero dice el Señor que yo os bautizaré con fuego, con el Espíritu y fuego. ¿Fuego qué quiere decir? El fuego purificador. El fuego purifica, ¿cierto? Entonces ya la persona cuando ya sale de esa sangre rociada, pues entra ya a ser una nueva creación, un nuevo ser humano. Un nuevo ser humano. ¿Por qué nueva creación? Porque acá hay una vieja creación. Acá el hombre pecador es una vieja creación, pero acá en el Hijo del Eterno es una nueva creación. En la vieja creación el sinónimo es pecado, muerte, corrupción, esclavitud. En el nuevo nacimiento es libertad, luz, vida, todo lo contrario. Entonces, este hombre que nace aquí de nuevo ya entra al reino de Dios, ya entra al reposo, porque ha reposado de todas sus obras en la carne. Entonces entra al reposo. Y al entrar al reposo, pues lógicamente ha sido sellado. ¿Sí? Ha sido sellado. ¿Qué es lo que pasa aquí? El Eterno moran y el Hijo. El Eterno y el Hijo hacen morada, hacen tabernáculo con los hombres. Ya mora el Padre y el Hijo en el ser humano. Entonces esa es su nueva creación. Eso se llama nuevo nacimiento, nueva creación. Y este ser va creciendo espiritualmente con la leche no adulterada que da el Eterno hasta alcanzar la estatura. Hasta alcanzar, esa es la meta, alcanzar la estatura del varón perfecto. ¿Sí? La estatura del varón perfecto, a nuestro hermano, el Hijo del Eterno. Alcanzar esa estatura del varón perfecto, a lo ancho, a lo largo, a la altura, a todo. ¿Sí? Como nuestro hermano, el referente. Ese Jesús es el referente. La meta donde yo tengo que llegar a ser como Él. Como Él estuvo en la tierra, así seré yo aquí en la tierra. ¿Sí? Debo hacer las obras que Él hizo también. Y amar a todos, a nuestro prójimo, a nuestros semejantes como a sí mismo y dar la vida por nuestro prójimo. Porque ahí está el amor. Entonces, aquí esta persona se ha perfeccionado. En el amor. ¿Por qué? Acá. Se ha perfeccionado en el amor. Ya la persona que está en el reino del Padre Eterno experimenta totalmente el amor, que es la perfección total. Ya el hombre que ama ha sido perfeccionado. Porque el amor, si ustedes miran qué es el amor, en 1 Corintios 13 en adelante, dice que es el amor, dice que es la perfección del amor. ¿Sí? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así dice la Escritura. Gálatas 5:14. El cumplimiento de la ley es el amor. El que ama ha cumplido la ley, dicen las Escrituras. Entonces, esto es un paso breve, un análisis breve que estoy haciendo, el paso del ser humano, yo como persona, el ser humano individual. Esto es individual. Yo individual aquí, y qué tiene que pasar en mi vida, yo siendo este pecador, qué tiene que hacer este paso, dar este paso, que es el bautismo del Espíritu Santo, y ya en mi vida, tener el reino de Dios. En mi vida, en mi cuerpo, en mi ser, tener el reino de Dios, que es el Padre y el Hijo viviendo en mi cuerpo, en este templo del Espíritu de Dios. Por eso que Él va a limpiar, purificar este cuerpo, para que en este cuerpo habite como templo del Dios viviente, habite el Padre y el Hijo, y entre yo al reino del Padre Eterno. Ese es el reino del Padre Eterno establecido aquí en la tierra. Cuando el hombre tenga el Padre y el Hijo en su ser, entonces ha entrado al reino del Padre Eterno. Se es una nueva creación, se ha nacido de nuevo. Entonces, esto no es una cosa que se diga a la ligera, esto hay que analizarlo aún mucho mejor, porque para comprender verdaderamente esto, porque así
tan rápido, no se puede comprender totalmente esto, no se puede asimilar. Para poder asimilar bien totalmente esto, tendríamos que ir aquí, al inicio del problema, al Edén. Entonces los invito para que este estudio de Edén lo amplifiquemos y duremos unos cuantos videos hablando acerca del Edén, el por qué se llegó a este problema, a este estado que está el hombre, que somos pecadores, el por qué, qué pasó. Entonces todo lo que se habla ahí en Génesis 1 en adelante, ¿sí? Hasta la expulsión. Entonces vamos a darle unos cuantos videos. Yo creo que con 2 videos podemos que las personas, si ustedes en sus casas miren otras fuentes, daten otras fuentes, ¿sí? Acerca de esto, entonces lo analizan y cualquier cosa pues me escriben, ¿sí? Y me dan su punto de vista y pues, o algún tipo de pregunta que de pronto se me pase haber dicho. Entonces ustedes me escribirán, se contactarán conmigo y pues se le dará claridad acerca de esto. ¿Cuál es la idea, mi hermano? La idea es que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? A la unidad de la fe, a conocer al Hijo del Eterno, a un varón perfecto. Y llegar a ser como Él. Esa es la idea. Pero antes de eso tengo que conocerme a mí mismo. Tengo que conocerme a mí mismo como ser humano. Que el problema no es en el exterior. El problema mío no es exteriormente. El problema del ser humano está internamente. Ese vacío, esas guerras internas que tenemos, ese desasosiego que a veces pasa con nuestras vidas. ¿Por qué radica esto? Porque muchas veces conseguimos esto, anhelamos esto y lo conseguimos y lo hacemos, tenemos logros, pero aún no llega a saciarnos verdaderamente nuestro ser. Es porque el Hijo del Eterno no está en nosotros. Porque cuando Él esté conviviendo con el Padre Eterno de nuestro ser, vamos a ser ricos. Lo vamos a tener todo. Porque el Eterno es la plenitud. ¿Sí? Y donde está Él, pues hay plenitud. Ya tristezas, fuera llanto. ¿Sí? Pero es a través del Espíritu Santificador que va a solucionar este problema del pecado. Entonces yo los invito, mis hermanos, para que reflexionemos acerca de este tema. Ya estamos muy pronto, estamos ya muy cerca ya de terminar con el tiempo de la gracia, prácticamente. Ya estamos muy cerca de terminar con el tiempo de la gracia. Entonces los invito, está muy pronto esto, la puerta se va a cerrar. La puerta del arca ya se va a cerrar, eso tiene un límite de tiempo, ¿sí? Tiene un límite de tiempo, mi hermano. Si tu mente está metida en todas las cosas del mundo, pues mi hermano, reflexiona un poco, haz una parada de tu vida, analiza tu vida, haz una parada. La invitación es una invitación para entrar al reino de Dios, algo más grande que este mundo físico. Que hemos creído que todas las cosas de este mundo físico son lo mejor, porque pues hemos nacido aquí y no tenemos otra opción, pero al tener otra opción como es esta, la otra opción, entonces tú mirarás si esta opción es mejor que la opción que nos ha proporcionado el mundo, porque el que es amigo del mundo, dice las escrituras, que se hace enemigo de Dios, porque la vanidad, la vanagloria del mundo, los lujos del mundo, todo pasa, pero el que hace la voluntad del Eterno permanece para siempre. Entonces, yo ya hice esa parada. En mi vida ya hice esa parada, ya me frené, ya no corro como corren los demás. Ya estoy analizando todo. Digo, bueno, Señor, de aquí en adelante, yo no quiero estas cosas que me proporciona la vida, el mundo. Yo quiero lo que tú me prometes en la palabra. Yo quiero eso, esa riqueza. Esa riqueza que está allí, dámela. La quiero yo. ¿Sí? Porque el mundo no me va a proporcionar eso. Porque la sed que tengo, el pozo de Jacob, no me calma la sed. Esa agua del pozo de Jacob la tomo y vuelvo a quedar otra vez con sed. Pero tú me has prometido, Señor, que si bebo de tu agua,
será como una fuente en mi ser que salte para vida eterna. Nunca más tendré sed. Eso es lo que quiere decir nuestro Señor. Él quiere esa promesa para nosotros. Que bebamos de su agua que Él nos ha prometido. Que comamos de su alimento puro, de su pan, que es su doctrina. ¿Sí? Para que tengamos otra conciencia y veamos las cosas diferentes totalmente, como nos las ha planteado Satanás, porque Satanás es el engañador y ha torcido totalmente, ha torcido la conciencia inclusive del ser humano, que desde que nacemos comienza a torcer todo y vivimos bajo una conciencia torcida, que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno hemos llamado malo, y así en toda la sociedad hoy en día va en frenesí, al caos. Hemos llamado bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces, mis hermanos, muchas gracias por haber estado esta noche viendo este video y espero que en el próximo video ya comencemos a amplificar totalmente este mensaje que es poderoso, es el mensaje principal de este canal, ¿sí? De seguidores de la verdad, de las águilas que sobrevuelan alto y tienen la vista 360 grados prácticamente para ver todo claramente. Entonces los invito para que veamos el otro video. En los otros videos vamos a hablar bien profundamente qué es lo que pasó aquí en el Edén, y de una vez cada parte un video, porque es profundo. Esto va para largo, pero es interesante, es riquísimo, y cuando comencemos a comprender y a comenzar a comprender el plan de Dios, entenderlo, créelo que no va a ser, tu vida no va a ser igual, no va a ser igual. Muchas gracias, que pasen buenas noches y que el Eterno los bendiga. Muchas gracias.